Un hombre que reacciona primero es un hombre que pierde el control. Se convierte en esclavo del ritmo de los demás, un títere arrastrado por el ritmo de la agenda de otra persona. Mientras él se apresura a responder, su oponente ya está preparando la siguiente trampa. Esta es la razón silenciosa por la que las figuras más dominantes en las cortes, corporaciones o reinos siempre parecen tranquilas, incluso lentas, no porque sean débiles, sino porque entienden algo que la mayoría nunca hace. El tiempo es poder, y el primero en reaccionar suele ser el primero en caer. Nicolás Maquiavelo advirtió contra ser predecible, pero más que eso, advirtió contra ser inmediatamente receptivo. En política, el hombre que reacciona primero es el hombre que muestra sus cartas, revela su estado emocional, su desesperación, su falta de influencia. El jugador de poder espera, observa, deja que los demás se revelen primero sus miedos, sus intenciones, su nivel de control, y luego, solo cuando el campo es completamente visible, se mueve. Esto no es cobardía, es precisión, es el arte de controlar los resultados controlando tus propios impulsos. Y en esta era de mensajes instantáneos, indignación viral y cebo emocional rápido, la capacidad de no reaccionar es la versión moderna de la invencibilidad psicológica. La reacción es una rendición disfrazada. En el momento en que alguien puede provocarte para que reacciones, ya te ha quitado algo. Tu equilibrio, tu desapego, tu poder para elegir cuándo y cómo participar. Esta es la razón por la que los provocadores nunca temen al hombre impulsivo. Temen al que los mira sin inmutarse, al que escucha pero no devuelve nada, al que dice sin una sola palabra, no vales mi energía. Aún no. El modelo de poder de Maquiavelo no se construyó sobre la velocidad, se construyó sobre la moderación, la disciplina emocional, la voluntad de dejar que el caos se desarrolle siempre y cuando se desarrolle primero en el lado del enemigo. Piensa en cada gran traición de la historia. El tonto reacciona al instante, en voz alta, buscando justicia. El maestro espera, toma posiciones, luego ataca cuando más le beneficia. El que se mueve primero debe adivinar. Hay una razón por la que los generales en la guerra incitan a sus enemigos a atacar primero. El atacante debe adivinar la estrategia del defensor. Deben comprometerse antes de ver el diseño completo. Y una vez comprometidos, no pueden retractarse. Lo mismo se aplica en disputas verbales, negociaciones o guerra psicológica. El que reacciona primero no solo muestra su posición, también queda atrapado dentro de ella. Reaccionar primero es apostar antes incluso de ver la mesa. Pero cuando te retrasas, aunque sea por unos segundos, obligas a los demás a revelar más. Los ves temblar, tropezar, ajustarse. Ves lo seguros que están realmente. Mides su alcance, su miedo, su debilidad. Este silencio te da más que tiempo. Te da información, y esa información es tu ventaja. La gente se revela cuando tú no lo haces. La mayoría de la gente le teme al silencio. Los hace sentir incómodos. Cuando no reaccionas, siguen hablando, tratando de llenar el vacío, tratando de forzar tu respuesta. Pero al hacerlo, se sobreexponen. Revelan sus inseguridades, sus intenciones, su estado emocional, y todo lo que tenías que hacer era no hablar. Maquiavelo entraba en la corte y hablaba poco. Dejaba que los demás hicieran suposiciones, que hablaran demasiado. Luego, cuando pensaban que lo tenían descifrado, hablaba brevemente, con precisión y con impacto. No ganaba siendo el más ruidoso. Ganaba obligando a los demás a desarmarse con sus propias bocas. En tu propia vida, esta es la regla. Cuando alguien te presiona para que respondas ahora, no lo hagas. Oblígalos a revelar su juego. El tiempo es un arma. Úsala deliberadamente. Para el inexperto, una reacción tardía parece vacilación. Pero para el estratega, es influencia. Una pausa antes de responder a una pregunta hace que tu respuesta parezca medida, no emocional. Un retraso en la confrontación crea tensión,
y la tensión hace que la gente dude de su próximo movimiento. Si alguien te insulta, no respondas de inmediato. Mantén el contacto visual, no digas nada. Deja que el silencio se endurezca. Ese momento, esa ausencia de respuesta, a menudo causa más daño que cualquier insulto, porque pasarán la siguiente hora, día o semana preguntándose qué vas a hacer. Y la imaginación siempre castiga más fuerte que la realidad. Maquiavelo sabía que el miedo a lo desconocido crea más sumisión que la fuerza. Usaba el tiempo como un veneno, invisible, pero siempre funcionando. Primera reacción equivale a primera exposición, equivale a primer objetivo. En entornos peligrosos, políticos, corporativos o sociales, el primero en hablar se convierte en el punto focal. El primero en moverse se convierte en el punto de referencia. Y a menudo, el primero en reaccionar se convierte en el chivo expiatorio. Esta es la razón por la que el poder real no busca ganar el momento, busca ganar la dinámica, y la dinámica siempre se inclina a favor del que observa. Deja que vengan a ti, deja que ataquen primero, deja que intenten acorralarte para que reacciones, pero no les des nada hasta que tu silencio se vuelva insoportable. Y luego, cuando actúes, hazlo con una claridad tan desproporcionada que se den cuenta de que nunca estabas dormido, estabas esperando. El control es más poderoso que la victoria. Si te enfadas y ganas, la gente teme tu temperamento. Si esperas, calculas y ganas, la gente teme tu mente. Esto es lo que Maquiavelo entendió mejor que nadie. No quería ser visto como simplemente peligroso, quería ser visto como en control, porque el control sobrevive más tiempo que la fuerza bruta. Se gana un respeto que el miedo solo no puede. Y hace que la gente lo piense dos veces, no solo antes de atacarte, sino incluso antes de involucrarte. Cuando la gente hable de ti, que digan, él nunca habla a menos que sea necesario. Ella nunca muestra su mano, pero cuando se mueve, todo cambia. Ni siquiera te darás cuenta de que perdiste hasta semanas después. Así suena el poder intocable. Cuando te niegas a reaccionar primero, no estás cediendo el momento. Eres dueño del tablero de juego. Obligas a todos los demás a jugar más rápido, más fuerte, más descuidadamente. Y en ese caos, tú eres la constante. El que no puede ser sacudido, el que no puede ser provocado, el que, cuando finalmente habla, termina la conversación. Los hombres más peligrosos no son los que hablan primero, gritan más fuerte o se lanzan a cada batalla con los puños cerrados. Los más peligrosos son los que no se inmutan, los que no responden, los que no se apresuran, observan, dejan que todos los demás gasten energía, revelen intenciones, formen alianzas por miedo, y cuando llega el momento, cuando cada carta ha sido mostrada, hacen un movimiento calculado que cambia el equilibrio por completo. Esto es la paciencia maquiavélica, el juego silencioso de la dominación que hace que los demás actúen emocionalmente mientras tú permaneces intocable, y solo funciona si dominas el arte de no reaccionar primero. Jamás. La trampa del ego. Quieren que te defiendas. La forma más fácil de provocar a una persona poderosa para que muestre debilidad es pinchar su orgullo, cuestionar su credibilidad, decir cosas en público que saben que te harán querer responder, porque en el momento en que respondes te vuelves predecible. La lección de Maquiavelo es clara: nunca te defiendas bajo presión, nunca muerdas el anzuelo de la justificación. En el segundo en que intentas explicarte, ya estás por debajo de la persona que te acusó. Un rey no discute con un campesino, un estratega no explica su silencio. Si te malinterpretaron, déjalos. Si difunden rumores, déjalos hablar. Si intentan provocar, sonríe y déjalos en el limbo. Porque nada confunde más al enemigo que negarse a validar sus ataques con una reacción. La pasividad estratégica es poder disfrazado. La gente pasiva a menudo es vista como débil, pero la pasividad estratégica, el silencio elegido, la quietud elegida,
es control. Obliga al mundo a inclinarse hacia ti, no porque seas ruidoso, sino porque te has convertido en la pieza inamovible que todos tienen que considerar antes de hacer su próximo movimiento. Mientras que otros son impulsados por la necesidad de hablar, responder, corregir y participar, tú eres impulsado por la necesidad de ganar. Deja que ellos persigan el estatus. Tú persigues la posición. Deja que ellos persigan las discusiones. Tú persigues el momento oportuno. Eventualmente, se agotarán tratando de arrastrarte a una pelea, pero tú no te moverás. No hasta que el silencio haya acumulado tanto peso que cuando finalmente actúas, el golpe es psicológico, no solo táctico. El arma de la respuesta tardía. Hay una razón por la que las personas poderosas no responden de inmediato. No es porque no estén seguras, es porque cada retraso desplaza la presión psicológica de vuelta al oponente. El retraso es dominación. Muestra que no te riges por los relojes de los demás, que respondes cuando decides, no cuando te convocan. En disputas personales, una pausa antes de responder hace que tu oponente se sobreexplique. Un día de silencio después de un insulto los hace cuestionar si fueron demasiado lejos. Una semana sin comentarios después de un rumor deja que el rumor se pudra bajo su propio peso. Maquiavelo usaría el tiempo como un bisturí, no porque necesitara ganar tiempo, sino porque sabía que ellos se destruirían a sí mismos en la espera. Las emociones son cebo. Deja que los demás revelen las suyas primero. Cada arrebato emocional es una confesión. La ira revela el miedo, la actitud defensiva revela la inseguridad. Disculparse en exceso revela la culpa. Cuando reaccionas emocionalmente, incluso si tienes razón, le entregas a tu oponente un mapa de tu psicología. Ahora saben qué te provoca, qué te ofende, que estás desesperado por proteger. Maquiavelo nunca mostró ira a menos que fuera parte del plan. Dejaba que los demás mostraran su furia primero, para aprender cómo operaban, cuáles eran sus prioridades, qué miedos se escondían debajo de su ruido. Y una vez que veía su debilidad, atacaba con una calma y precisión despiadadas. La lección es esta: deja que los demás sientan primero, deja que sangren emoción. Tú mantente sereno porque quien se mantiene sereno controla el ritmo de la guerra. El poder de ser ilegible. Hay un tipo particular de miedo que rodea a las personas ilegibles. Aquellos que no reaccionan de la manera que otros esperan, aquellos cuyos rostros no revelan nada, cuyo tono nunca cambia, cuyo tiempo no se puede predecir. Esto no se trata de ser robótico, se trata de ser deliberadamente imposible de rastrear. Cuando la gente no sabe qué te ofende, no sabe cómo ofenderte. Cuando no saben qué te emociona, no saben cómo manipularte. Ser ilegible es ser inasible, y ser inasible es ser incontrolable. Si quieres ser intocable, aprende a dejar que los demás estudien tu silencio, mientras tú estudias su desesperación por romperlo. Esa desesperación es tu ventaja. Deja que los demás cometan el primer error. Cuando retienes tu reacción, la carga de la acción recae en la otra persona. Y la gente bajo presión, especialmente cuando intenta manipularte, a menudo se extralimita, intentan demasiado, revelan demasiado, se mueven demasiado pronto, y al hacerlo, crean vulnerabilidades que no habrían existido si hubieras reaccionado primero. Déjalos mentir, déjalos posar, déjalos construir su trampa demasiado grande. Tú te quedas justo fuera de su alcance, mirando, esperando, dejándolos creer que han ganado. Luego, cuando se han expuesto, te mueves, y no tiene por qué ser ruidoso. Un golpe silencioso y oportuno arruina 1000 movimientos hechos con ruido. En la quietud, te conviertes en un espejo. Una de las tácticas más sutiles de Maquiavelo era dejar que la gente proyectara sus pensamientos, miedos y expectativas en él. Se mantenía vago, callado, ilegible, y en ese vacío la gente comenzaba a imaginar quién era. Le asignaban motivos, paranoia, respeto, miedo, pero todo era su propio reflejo. Simplemente lo reflejaba. Cuando reaccionas primero, le robas a la gente esta proyección.
Pero cuando permaneces quieto, llenan el silencio con sus propias suposiciones, a menudo las que te benefician. Déjalos pensar que estás enojado. Déjalos pensar que eres débil. Déjalos adivinar. Cada suposición incorrecta debilita su futura estrategia. No hagas nada y deja que la sala se vuelva a tu favor. A veces, el mejor movimiento es no hacer nada. Cuando un grupo se vuelve contra ti, no supliques. Cuando susurran, no te defiendas. Cuando actúan de manera injusta, no te agites. Simplemente espera, mira, deja que se desarrolle, porque la gente que traiciona, difama o provoca generalmente quema su propia credibilidad en el proceso si les das suficiente cuerda. Maquiavelo se sentaría a través de las traiciones, sabiendo que con el tiempo las facciones colapsarían por sus propias contradicciones. Y cuando lo hicieran, volvería a entrar sin cambios, sin inmutarse, sin daños. Cuanto más tiempo puedas no hacer nada, mientras otros se autodestruyen, más aterradora se vuelve tu presencia. Dirán, ni siquiera reaccionó. Ella no movió un dedo. Y sin embargo perdimos. Eso no es solo dominación, es mito. No necesitas hablar primero, no necesitas responder en absoluto. Deja que el mundo grite, deja que la sala se vuelva a tu favor. Deja que tus enemigos sangren su energía tratando de forzar tu mano. Porque cuando dominas el poder del silencio, el tiempo y la quietud emocional, no solo te vuelves temido, te vuelves intocable. En los pasillos del poder, la verdadera autoridad, rara vez, es la que da el discurso más ruidoso. Es el que su silencio cambia la atmósfera. Es aquel, ante el que nadie quiere hablar primero. Aquel cuya opinión la gente espera. Aquel cuya reacción define la sala, porque aún no ha llegado. Esta es la forma final de no reaccionar primero cuando lo extiendes más allá de la interacción personal y al mando social. Maquiavelo no era solo un maestro de la guerra psicológica. Era un táctico de los entornos humanos. Sabía cómo controlar facciones, círculos y cortes enteros, diciendo menos que todos los demás. Establece tu reputación a través de la quietud, no de la aserción. En entornos grupales, la mayoría de la gente piensa que la reputación se gana a través de la visibilidad, las contribuciones constantes, siendo la voz más ruidosa, luchando para que sus ideas sean escuchadas. Pero Maquiavelo argumentaría lo contrario. La verdadera dominación en una sala proviene de la persona que habla menos, pero se mueve con más intención. Tu silencio no es pasivo, está cargado. Hace que los demás duden de sí mismos. Hace que anhelen tu opinión. Y cuando finalmente hablas, aunque sea brevemente, todos escuchan. No porque tu voz sea fuerte, sino porque tu moderación ha creado valor. La persona que reacciona primero siempre está a merced de la conversación. El que espera da forma a la dirección de la conversación. Así es como se establece la autoridad en el silencio. En las reuniones, habla menos, pero cambia más. Cada sala tiene una jerarquía oculta. No es la estructura oficial en papel, es el mapa emocional. ¿Quién marca la pauta? ¿De quién buscan la aprobación los demás? ¿A quién imita la gente? No obtienes esa posición dominando. La obtienes reteniendo, observando y hablando. Cuando hay mucho en juego, cuantas menos palabras hables, más poder tendrá cada una. No digas nada durante los primeros 20 minutos. Deja que todos revelen sus motivos, sus inseguridades, sus lealtades. Observa quién necesita atención. Observa quién se posiciona. Estás aprendiendo el juego antes de entrar en él. Luego, cuando alguien hace una sugerencia, una acusación o un movimiento audaz, espera 1 o 2 segundos. Deja que la tensión aumente. Luego habla con claridad quirúrgica. Una frase, un ángulo agudo. Eso es suficiente. Acabas de reposicionar la sala alrededor de tu voz y has hecho que todos lo piensen 2 veces antes de volver a hablar, sin considerar cómo reaccionarás. Deja que los demás formen alianzas primero, luego fractúralas. En cualquier grupo social o estructura de poder, las alianzas se forman rápidamente.
pero la mayoría son impulsadas por las emociones. No son estratégicamente sólidas. Se construyen sobre chismes compartidos, enemigos mutuos o un encanto superficial. Déjalas que se formen. Míralos unirse. Sonríe cortésmente. Di poco. Luego, cuando veas una grieta, aplica una presión silenciosa, un susurro a la persona adecuada en el momento adecuado, una observación fría sobre lo poco confiable que ha sido alguien. Una corrección tardía que hace que un leal cuestione a su líder. Si reaccionas demasiado pronto tratando de dividir la alianza abiertamente, te conviertes en el enemigo. Pero cuando esperas, dejas que su inestabilidad madure y dices lo suficiente para acelerar la fractura. Se destrozan entre sí por su cuenta. Así es como caen los imperios, no por un ataque externo, sino por una semilla de duda plantada por alguien que ni siquiera parecía una amenaza. Parece neutral hasta que sea rentable elegir un bando. En entornos con muchos conflictos, siempre hay presión para tomar partido temprano. Aquellos que reaccionan primero a menudo lo hacen por miedo, miedo a quedarse fuera, miedo a parecer indecisos. Pero los jugadores de poder nunca reaccionan primero a la división. Dejan que se tracen las líneas, dejan que las emociones se enciendan, y se quedan exactamente donde nadie puede ubicarlos. Esto hace dos cosas. Hace que ambos lados quieran ganarte. Te da el poder de decidir el resultado eligiendo cuándo más importa. Toda la estrategia de Maquiavelo se construyó sobre esto. Deja que los demás luchen. Luego apoya al lado que te deberá más cuando ganen. Y si ambos lados colapsan, aún mejor. Entras en las cenizas con las manos limpias. Usa la reacción tardía para cambiar la culpa y el foco de atención. El silencio puede hacer más que controlar la percepción. Puede redirigir la culpa. En grupos, la persona que reacciona primero es a menudo la que absorbe la presión, la que se queda callada, cuyos pensamientos permanecen desconocidos, se convierte en la persona en la que los demás proyectan seguridad. Cuando la tensión aumenta, no ofrezcas soluciones, no te defiendas, no tomes el control. Deja que los demás se alboroten, deja que lancen nombres, cambien la culpa, jueguen a ser salvadores. Luego, una vez que el polvo se ha asentado y la gente comienza a arrepentirse de lo que dijo o hizo, apareces calmado, sereno, preciso, ofreces perspicacia, no opinión. Apareces no como alguien involucrado, sino como alguien superior. Y así la culpa te pasa de largo. El foco de atención se dirige hacia ti y tu influencia se expande mientras todos los demás intentan recuperarse. No defiendas, redefine. En entornos grupales, cuando eres acusado o cuestionado, la mayoría de la gente se defiende. Mal movimiento, eso es reacción. Una mente maquiavélica no se defiende. Redefine la situación por completo. Si alguien ataca tus intenciones, no lo niegues. Cambia la narrativa. Si fuera emocional, reaccionaría como lo estás haciendo ahora mismo. Pero estoy aquí para solucionar el problema. Acabas de redefinir su agresión como inmadurez y tu silencio como madurez. Ahora el grupo los ve como erráticos y a ti como el adulto en la sala. Cada reacción es una trampa, pero cada pausa es una puerta, una oportunidad para salir de la acusación a un terreno más elevado. Y cuando replanteas en lugar de responder, estableces la narrativa que todos los demás tienen que seguir. Calcula el último movimiento para que se sienta inevitable. Cuando nunca reaccionas primero y dejas que los demás rebelen, dividan, acusen, defiendan y colapsen, tu movimiento final se vuelve mítico. No porque sea dramático, sino porque esperaste hasta el momento en que cualquier otro movimiento parecería tonto. Lucharon, se agitaron, se expusieron, no lograron resolver nada. Luego llegas tú, el que siempre pareció calmado, siempre se mantuvo desapegado, siempre dijo poco. Ahora, cuando hablas, no solo suena inteligente, suena necesario. Y cuando actúas, no parece ambición, parece que se está restaurando el orden. No reaccionaste primero,
Hiciste que se quemaran vivos, hiciste que la sala se convirtiera en un caos, y luego simplemente caminaste a través de él sin ser tocado. Eso es poder real. Esa es la regla de Maquiavelo.